gracias Gustavo por la introducción y bueno, a todos por estar acá. Realmente es muy interesante el programa. Es un placer poder compartir con las empresas seleccionadas y el público general sobre estos temas que estás hablando y esta cuestión de ver el diseño desde un campo más abierto. Voy a compartir pantalla. Voy a dar como un paneo por distintas formas de acercarnos a esta cuestión de, en este caso, materiales mutantes en relación a lo bio y cómo en distintas categorías esto puede estar implementado desde el diseño y también cómo opera el diseño en estas cuestiones, como decía bien Gustavo recién, desde los saberes ancestrales, desde la ciencia, cuál es el rol que tiene el diseñador, los diseñadores en este aspecto. Siempre me gusta arrancar con esta imagen porque es de alguna manera el organismo que me llevó a conectarme más con la parte de la ciencia y sobre todo con la biología. Este es un hongo que me gusta muchísimo, que se llama Phallus induciata. Esta es una foto de Sana Canisto. Y algo que me empezó a suceder con esto es que en principio por un acercamiento a la morfología, a la estética que tenía este organismo, a no poder creer que esto era algo del orden natural, y después de empezar a darme cuenta, bueno, qué es lo interesante, o lo que a mí me interesa esto, que tiene que ver con los procesos, y sobre todo los procesos de crecimiento, cómo está embebida esta información como de la morfología que tiene este organismo dentro de, como de las leyes de su crecimiento. Y de alguna manera, ¿qué empieza a pasar con estos procesos y cómo se vinculan con nuestros procesos de diseño como tradicionalmente se ha visto históricamente? Esto es, tuve la oportunidad de ser editora invitada de la revista White Print y acá fue donde empecé a bajar un poco estas ideas y empezar a pensar cómo estos procesos clásicos de construcción y fabricación, que es un poco lo que vamos a tocar acá, están producidos mayormente en líneas de ensamblaje y estamos en un mundo hecho de partes. En un mundo hecho de partes donde se constituyen o se crean en un lugar, se extrae el material de otro lugar, se trasladan, se ensamblan y después se distribuyen para que los consumamos. Y en cambio, cuando empezamos a ver como más de cerca la naturaleza, todo lo que vemos constituido como el mundo natural, se crea a partir de un número muy limitado de elementos. ¿Sí? Hay como unos piezas constructivas que según cómo se configuren, van a ser los materiales que conocemos y las funciones que conocemos que existen dentro del ámbito de la naturaleza o el campo natural. Entonces, si pensamos y empezamos a comprender e inspirarnos en esas estrategias, no solamente en las morfologías, sino en las estrategias de la naturaleza, podríamos llegar a mejorar el desarrollo y la fabricación. En este caso voy a hablar de nuevos materiales, pero también eso se puede trasladar a sistemas de objetos en sí. Y para poder pensar en lograr ese mayor nivel de integración entre la forma, el comportamiento y la función. Y esto en función de esto es cómo cambiamos de este ethos de objetos mecánicos o una perspectiva más mecanicista que tenemos del mundo a algo que tenga que ver con sistemas orgánicos. Y cuál es la reflexión que debemos hacer en ese cambio de paradigma de estas nuevas eras en las que estamos tocando, que es algo que ya se viene trabajando hace bastante. Y esto de alguna manera ilustra esa cuestión, cómo podríamos pensar en conceptualmente dos funciones similares, que es esta apertura y cierre, y en un objeto dinámico, mecánico que está súper bien diseñado y es un sistema increíble, este sistema de fachadas, pero que no tiene esta cuestión de la integración que estábamos hablando que tienen los procesos o los sistemas biológicos, que realmente no podemos diferenciar lo que es el material, de lo que es la función, de lo que es la forma, y eso hace que el sistema sea mucho más robusto. En el sistema hecho de partes, si se rompe una parte, ya como que todo el sistema de alguna manera se rompe, si hay que reemplazarlo, la cantidad de partes que requiere para que eso se dé. Entonces, no es lo uno ni lo otro, pero sí tratar como de imaginarnos que si nos inspiráramos en este sistema biológico, bueno, cuánto nos podríamos correr y a qué podríamos alcanzar. Y hay sistemas ya en sistemas de fachada que están usando las propiedades de los materiales para hacer estos procesos de transformación de alguna manera autónomos que tengan que ver con la interacción con el ambiente. Entonces, que lo que hace o no la responsabilidad tiene que ver cómo
mi capacidad de responder a un estímulo externo, ya sea humedad, el clima seco, sol. Y en este punto pongo la materialidad como punto de partida. Y la materialidad como punto de partida no solamente para verlo desde el punto material, sino también lo que genera desde el intercambio, desde la trazabilidad, desde los saberes, desde lo local, desde la identidad, como que solamente tomando los materiales como eje podemos trasladarlos o como barrer un sinnúmero de temáticas. Y en este caso, si pensamos históricamente, se han planteado las eras de la humanidad en materiales. La era de hierro, fueron las otras, pero esa cuestión, la importancia que le damos a los materiales, porque también es lo que demuestra nuestra capacidad de esa transformación. Y ahora que estamos pasando de este sistema como de etos mecánico a etos de sistemas biológicos, es como se empieza a generar una nueva relación de colaboración con estos organismos con los que estamos trabajando. Estos organismos y también esa conciencia con los recursos. Acá la materialidad como punto de partida, si pensamos acá el material que se les venga a la cabeza, como para atrás hacia entender la trazabilidad de los materiales y después adelante la transformación y también qué pasa después del uso que le damos a esos materiales. En una charla con una química que forma parte del grupo Sistemas Materiales del cual soy parte, ella me comentó que ella se especializa en minería y me comentó algo así como que para poder generar o extraer 400 gramos de oro o 4 gramos de oro, se tienen que remover como alrededor de 4 toneladas de tierra. Entonces, cuando empezamos a entender cómo se relaciona ese material cuando lo tenemos en relación a los procesos extractivos que se tienen que llevar a cabo y el beneficio que presenta ese material en la aplicación, es interesante porque podemos empezar a pensar que en este caso, desde las empresas, desde nuestros haceres, podemos también empezar a transformar esa industria y cambiar un poco ese paradigma. Esto, como les decía, cómo se viene como instalando este tema como temática que viene en reiteradas cuestiones desde distintos puntos de vista. Desde la academia, en este caso es un libro de tendencias de Stein Textil, que es una feria textil en Alemania. Esto fue publicado en enero del 2014 y me parece interesante porque en muchos casos sentimos, y esto lo vamos a ver a lo largo de la charla, que es como, estos son los nuevos materiales, esto es lo nuevo que está pasando. Por ahí lo que está pasando es que están ingresando nuevas tecnologías, hay como una adopción mucho más abierta tanto de la industria como del mercado. En este caso lo que mencionan es que estamos entrando en un nuevo mundo donde la ciencia y la tecnología son las fuerzas que están detrás de dirigir la innovación dentro de la industria del diseño. Y acá se explora el potencial de los campos científicos emergentes bajo el lente del diseño. Entonces esto me parece súper interesante. Acá empezaban a plantear algunos ejemplos de investigaciones que se estaban haciendo en relación a trabajar con organismos vivos o trabajar con biomateriales con desechos o empezar a poner en foco. Hemos gastado los recursos totalmente y tenemos que repensar el modo en el que hacemos las cosas. Eso se publicó en 2014 y me parece que está muy bueno como en cuanto a esa proyección, más allá que la cita de Uberly que les mostré antes era de 2008, era como inevitable llegar a esto y esta cuestión de pensar la naturaleza como un proceso que se puede intervenir a modo de ingeniería. Voy a contarles entonces tres instancias en las que puede pasar esto. La primera es el diseño bioinspirado, donde en este caso vamos a pensar la materialidad no desde el material en sí, sino en el poder incorporarle estas estrategias o procesos naturales dentro de materiales por ahí convencionales, pero sí pensando en cómo podríamos transferir esta cuestión del uso de menos recursos para generar la mayor cantidad de performance. En este caso les voy a contar un proyecto personal que está inspirado en esta planta esta planta se llama Elopermana curense, que es una planta que se llama planta de hielo,
Y en el Instituto Max Planck, en Alemania, están estudiándola porque tiene una característica de tener un sistema pasivo. Esto quiere decir que esta planta se puede abrir y cerrar más allá de que esté pasando por que tenga un proceso biológico, o sea, que esté conectado a la vida. Esta planta muerta pasa parecido a los conos de los pinos. Esta planta puede seguir abriendo y cerrando más allá de que esté conectada a la planta. Y lo interesante de esto en las investigaciones que ellos hacen es entender que entienden que en esta quilla higroscópica, que es esta parte de acá de la planta, la estructura celular tiene un material que es altamente absorbente. Entonces, cuando cae una gota de agua, esta estructura se expande y al generar la expansión se abre. Entonces, genera el movimiento por cómo están generados el tejido del material y no necesariamente como decía antes, por un cambio en la planta en sí misma, porque esto pasa cuando la planta está muerta, cortada. Y en estos procesos interdisciplinarios, que también mencionaba Gustavo antes, es, bueno, ¿qué puedo extraer de esa... Extraer es una palabra que no me gusta usarlo tanta, pero aparece bastante. O tomar de esa estrategia de la planta de, bueno, con una expansión celular puedo generar un movimiento fuera del plano. En este caso tomo los materiales auxéticos, que son materiales que tienen la particularidad de que cuando se estiran, se ensanchan transversalmente a la fuerza aplicada. Estos materiales son de interés porque puedo, de alguna manera, diseñar el comportamiento del material. En este caso son dos muestras que el material de base es el mismo, o sea, es una misma silicona que como está conformada su estructura formal, o sea, como están hechas estas celdas, es lo que va a cambiar el comportamiento del material. Y eso es súper interesante, que es un poco lo que genera la... Y acá se da como desde qué lugar se pueden generar estos procesos o estos desarrollos bioinspirados. En general se pueden hacer de forma ascendente o de forma descendente. Y en este caso, que es de forma ascendente, donde está una investigación biológica, se entienden los principios, se abstrae y se genera una solución bioinspirada. A diferencia de procesos descendentes, que es, hay un problema técnico y busco una solución biológica para resolverlo. Esto es de interés no solo para este tipo de materiales inspirados, sino también porque en el campo emergente de los biomateriales, el fenómeno se está dando desde un lugar ascendente. Está pasando que un montón de diseñadores están explorando distintas posibilidades en función de los materiales y sus aplicaciones y los procesos, y eso está llegando a la industria. No se está dando del caso como clásico donde, bueno, se diseña algo en un orden más arriba y es implementado o adoptado por las personas. Bueno, en este caso, como tomando esto, ¿cómo se pueden estudiar este tipo de celdas? Estas ya son existentes, estas auxéticas, y a partir de ahí, por una expansión y una modificación de la forma, poder generar este cambio, esta transformación. Acá la cuestión es, bueno, cómo hacer en un material, en este caso sintético, usar la mínima cantidad de elementos para generar la mayor cantidad de performance, donde tomar esa extensión de la celda o celular para generar un movimiento fuera del plano. Y acá de alguna manera se logra, esta cuestión donde la función, el material y la forma están todos integrados. Yo no podría separar ninguna de estas cosas. Entonces ahí empezar a pensar, porque antes hablábamos también cuáles son las aplicaciones de esto. Entonces en este caso esto puede servir para desarrollos en la robótica suave, donde en vez de tener todas unas partes articuladas para poder hacer estos sistemas de grippers, puedo llegar a resolverlo con una sola pieza a partir de un corte simple por un proceso de sustracción, generar de un mismo material esta función que implica levantar. Entonces ahí empezar, bueno, cómo puede el diseño también en la manera de su hacer, empezar a incorporar o avanzar a desarrollos que se dan en otros campos, en este caso en el de la ingeniería.
Esto, perdón, tiene que ver con una colaboración que estoy llevando a cabo en Matters of Activity, que es un centro de investigación en Berlín, un centro de excelencia, y esto lo hago en colaboración, y esta es una palabra que va a aparecer bastante durante la charla, con un científico en materiales del Instituto Max Planck. Y esto da una lógica porque es hermosa la interdisciplina, pero se romantiza además. Y bueno, ¿qué pasa cuando se pueden ejercer como estos procesos colaborativos donde realmente hay un aporte de las distintas disciplinas y se busca un fin común y también se confía en el proceso y no está pensado únicamente en, bueno, hay como una cuestión, un proceso isométrico donde yo tengo una idea y esa idea se va repitiendo a lo largo del proceso hasta que tengo el producto que es igual a esa idea. Acá hay como una apertura más de lo que pasa en el proceso. El segundo, lo segundo que vamos a ver son los procesos de biofabricación, biofabricado. Esto está mucho más vinculado con sistemas materiales, que es este grupo que les digo que dirijo. Y acá sí, estamos entrando a procesos donde el proceso de crecimiento o el proceso biológico es lo que crea el material. Entonces, con estos, ya sean en general organismos, que puede ser por bacterias, por hongos, por plantas, ¿cómo puedo como diseñador mediar esos procesos para obtener un llamémosle resultado que no sucedería naturalmente? Y es un proceso más guiado, ¿sí? Después vamos a ver un cuadro comparativo de esto. En este caso, este es el proyecto, es un proyecto de Diana Scherer. Diana Scherer lo que hace es generar como tramas que diseña y hace crecer este pasto, hace crecer las raíces de este pasto y las va conformando para generar un tipo de trama muy resistente. Si alguna vez tienen la oportunidad de sostenerlo, es muy interesante hacerlo. Y lo que hace va guiando el crecimiento de esto por distintas formas. Entonces ahí este concepto, en vez de estar fabricando materiales, pasamos a crecer los materiales, ¿sí? Entonces, y ahí tiene que ver con no solamente una cuestión de, bueno, voy a crecer esto, sino tengo que darle las condiciones adecuadas para que este crecimiento se pueda dar. Y ahí también, parecido a lo que decía antes en cuanto a al material como punto de partida, cambia totalmente la vinculación que tengo con un objeto, un material que crecí versus uno que compré y no tengo idea de la trazabilidad de ese objeto. Acá pueden ver algunas piezas más finales en esto, como esa trama va siendo variable, y esto genera algo que también es muy, muy resistente, y puede ser aplicado como un textil u otras cosas. Y el tiempo de crecimiento es relativamente corto. Este material, además, no solamente está creciendo, sino que también es un material que se puede degradar, entonces no es algo que va a quedar en el sistema. Y ahí también pensar, bueno, ¿cuál es el tiempo de vida de este material? ¿Sí? Denme un segundito. Ahí quedó. Bien. Y acá vemos algunas experimentaciones porque algo que también vemos que pasa bastante es, bueno, desde qué lugar nosotros nos podemos acercar a estos procesos que parece que se hacen en algunos laboratorios y algunos centros con muchos recursos. Este es un estudiante de la Universidad de Buenos Aires, Esteban Platibats, que él tomó esta tesis de Diana Scherer y replicó el experimento en un proyecto que teníamos de sistemas materiales y pudo hacer esta matriz y hacer crecer esto en una escala muy chica. Entonces acá esta cuestión de, bueno, de alguna manera, en este caso, de cuando estamos trabajando con estos materiales vivos, cuando estamos trabajando con estos procesos que de alguna manera parecen lejanos, pero son mucho más cercanos, podemos empezar a explorarlos desde un lugar, desde nuestras casas, que tiene que ver más con guiar los procesos y no tanto una cuestión de infraestructura. Obviamente sí cambia en el momento de la escalabilidad. Eso también hay que pensar. Estos son algunos resultados de esto. Otro caso que me parece interesante y relevante también para esto es este mate de Grupo Bondi. Y acá también
¿Qué nos aporta el poder trabajar con ese proceso de crecimiento para no tener que generar un proceso posterior de conformado? En este caso, generando un mate a partir de moldes que lo ponen directamente en el fruto y a medida que va creciendo se va generando la forma que necesito tener al final y después entonces el proceso termina siendo otro y agregar valor desde ahí. Otro caso, estoy pasando como cuestiones vegetales, de bacterias y después también vamos a ver algo de hongos. Este es el caso de Susan Lee de BioCouture, que usa la kombucha, que no sé si alguna vez tomaron kombucha, pero es un té que genera esto que se ve que está sosteniendo esta persona ahí en la mano, es celulosa bacteriana, es como una colonia de bacterias que van generando este material celulósico y esto después se seca y empieza a ser una posibilidad para textiles. Hay otros desarrollos que se están haciendo y ahora vamos a ver unos también acá en Latinoamérica, pero esta forma de generar materiales también como que nos empodera en ese proceso de la generación del material y no es esto que, bueno, voy a la góndola, lo tengo y no sé absolutamente nada de esto. También lo que es interesante de estos materiales es que no solamente están desde el proceso donde estamos creciendo los materiales, sino que tenemos que repensar también cuáles son los sistemas productivos por los cuales y sistemas de transformación de estos materiales, ¿sí? Y además pensar qué tipos de productos, cuál es la correspondencia que hay en este material que estoy generando, que es un material que está crecido, que es un material que es totalmente biodegradable, que es un material es totalmente biodegradable en estos términos que están acá. Después vamos a ver que en la industria se hacen postprocesos para que duren los materiales en relación a lo que estamos acostumbrados, que se corren un poco de esta cuestión de la biodegradabilidad. Otro proyecto trabajado con bacterias es Natsi Agrichesa, de Faber Futures. Ella trabajó en un proyecto de residencia hace más o menos 10 años en Ginkgo Bioworks, que es una empresa de biotecnología de Estados Unidos. Y ella lo que desarrolló fueron estos tintes, de alguna manera naturales, pero que estaban generados a partir de una colonia de bacterias, que además lo que presentaban como beneficio es, los que trabajan en el industria textil saben que la cantidad de agua que se usa para poder hacer las tinciones es muchísima, en este caso se reduciría, y estos colores que quedan en las prendas están hechos por las bacterias. Y ahí se abre como otro espectro desde el campo del diseño, que es en vez de trabajar con la estandarización, es con la variabilidad, que es algo que tiene que ver con los procesos naturales. Acá les dejo esta placa del Era Niemal, que un poco empieza a plantear una línea de tiempo de las empresas en relación a biotecnología, vinculadas específicamente a los materiales que empezaron a aparecer en los últimos años. Y un poco como pueden ver acá, esta cita de Duberly es 2008, cómo se venía ya generando el campo y de alguna manera también apareciendo el financiamiento para que estas empresas puedan estar. Entonces tenemos empresas, no sé, que están trabajando con fibras a partir de la síntesis de la tela de la seda de arañas, que están trabajando con extracción de algas y generando textiles a partir de algas. Ecobatic, que es uno de los pioneros que está trabajando con el crecimiento de micelio de hongos, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Empresas que están trabajando con cómo fijar color y cómo generar color biológico. Bueno, ahí les dejo para que puedan ver un poco otras que están trabajando con generar cueros a partir de colágeno, entonces sintetizando procesos naturales en el laboratorio. Porque ahí también hay una cuestión interesante que no porque es natural necesariamente es lo mejor, ¿sí? Porque por ahí extraer esa cantidad de material de forma, llamémosla natural, o desde un recurso natural, puede ser dañino para ese ecosistema, pero podría, con estos desarrollos de la biología sintética, poder sintetizarlo en el laboratorio y obtener, de alguna manera, el derivado que queríamos obtener de ese proceso. Pasamos a los hongos. Esto es una imagen de Milo, que es de Boltrex, que es una de las empresas que aparecía ahí, que son quienes están trabajando ahora en un consorcio muy interesante de empresas en el desarrollo de materiales a partir del crecimiento de hongos. A lo que en general llamamos el hongo, que es el basidioma, es la fructificación.
¿sí? Del hongo. Lo que es el hongo en realidad es el micelio. Esta red impresionante, que hace poco también salió un artículo de cuánto carbono están atrapando la red de micelio y la importancia que tiene en nuestro sistema. Una de las empresas estas que les decía, acá tenemos Ecovative y Grown Bio, son dos empresas distintas que están trabajando para la industria del packaging, trabajando con este material de micelio, en este caso en un sustrato sólido, y ahora les voy a contar un poco más cómo se genera este material. Esta es una empresa argentina que está trabajando también con esto, que se llama Fungipor. Esta empresa desarrolla packaging a partir también del crecimiento de hongos. Este material es 100% biodegradable. El hongo, además, esa partecita que hacemos crecer en semillas, es como lo podemos clonar y es una fuente bastante, no, ilimitada no sería la palabra, pero se puede replicar de sí mismo. Estas son otras desarrollos de Ecovative, que en este caso es 100% el micelio. En este caso, como ven, no tiene la parte de acerrín, sino que se quedan como toda la parte que crece como sobrecrecimiento que hay del hongo y genera esta cuestión que es como una goma eva, que es el inicio de lo que es ahora los cueros a partir del micelio. Mogu es otra empresa, esta es a partir de una empresa que está basada en Ámsterdam. Ellos hacen paneles acústicos y está vinculado más a la industria de la construcción. Este es Reishi, que ya también están trabajando con otras empresas en colaboración para empezar a implementar estos productos. Esto es Reishi con Hermes. Y en esta imagen de Milo, este consorcio que les había dicho que Milo está trabajando con Adidas, está trabajando con Stella McCartney, está trabajando con Lululemon, están empezando a incorporar y a hacer prototipos y en algunos casos también productos que ya están en el mercado, como la cartera de Stella McCartney, a partir de este cuero generado de hongos. La particularidad que tiene esto que de alguna manera estos productos se tienen que someter a los estándares de duración y de alguna manera a menor medida a escala de lo que tradicionalmente tienen en la industria estas marcas. Entonces, lo que está pasando con este desarrollo en este momento es que tienen que ponerle una capa de un material plástico que hace que no sea compostable totalmente. Eso es algo que no está tan bueno, pero a la vez es un montón que se esté tratando de buscar una alternativa y ellos mismos dicen que lo que están tratando de hacer es llegar a poder generar ese material y incorporar, sacar esas incorporaciones que de alguna manera son negativas. Pero el porcentaje entre uno y otro es bastante bajo. En función de esto, nosotros con sistemas materiales, no en función de esto, pero lo hicimos antes, pero en relación al tema que estamos hablando, hicimos un primer workshop de biofabricación acá en Buenos Aires, en el espacio Tamacochela, y un poco empezamos a explorar las posibilidades formales de este material. Algo que sí nos pareció interesante es que esto lo podíamos hacer en estos talleres, en nuestras casas, en laboratorio, con unas medidas de seguridad que no son muy complejas. Hay que limpiar todo, tratar de que no se contamine. Acá pueden ver Leo Majul, que es con quien dirijo el proyecto. Él es un biólogo especialista en micología. Y ahí se vuelven a dar esta cuestión de colaboraciones. Entonces, algo que buscamos con el proyecto también es divulgar sobre estas prácticas, que la mayor cantidad de gente lo puede hacer y lo aprenda a hacer. Y también esto implica que a mayor conocimiento tenemos, podemos de alguna manera exigirlo, porque sabemos que se puede hacer dentro del mercado, que hay otras posibilidades. Entonces esto es, acá ven como unas semillitas, está la semilla, está el acerrín, ambos están esterilizados. La semilla tiene inoculado el hongo, entonces el hongo lo que hace va a ir comiendo la lignocelulosa y va a ir ocupando lugar y durante una semana más o menos, que depende del porcentaje y en las condiciones que se den, una semana crece. Entonces esto que ven acá se empieza a generar toda esta red y eso blanco sería como el hongo va colonizando la superficie. Y acá pueden ver, hicimos distintas pruebas formales, también queríamos ver cuánto podíamos crecer en espesor,
cuántos eran espesores mínimos, si tomaba textura o no. Y lo que tiene este material también es que se ha testeado para muchas propiedades muy interesantes. Es retardante de llama, es hidrofóbico, tiene propiedades de aislación sonora, térmica. Entonces, hay como distintas aplicaciones que se han venido desarrollando en función de esto. Bueno, este proyecto un poco lo hacemos también dentro de la facultad y esta cuestión de crecer una comunidad alrededor de estos temas, ¿sí? Para que se siga difundiendo y que no quede como un saber cerrado. Y además también en esta red como colaborativa de biofabricantes hay mucha información online sobre cómo empezar a hacer estos procesos. Y como decía antes, con lo de fin textil, acá también pasa una cuestión del tiempo. Este es un reporte de la CIA de 1955, que parece no tener mucha relación con toda esta cuestión de los hongos, pero bueno, acá hay un reporte de la CIA que habla de Mico Wood, que es esta madera micológica, donde lo que plantea es que ya se estaba empezando a usar en esta época este material, ¿sí? Acá dice que estuvieron disponibles a partir de 1949, a partir de como investigar un poco más, llegamos a que en Alemania del Este, en 1930 más o menos empezó a desarrollar este material y que de 1958 a 1961 se fabricaron alrededor de 120 millones de lápices con este material. Entonces acá también como pensar, bueno, ¿qué pasa si esto ya se había desarrollado en 1950? Recién hoy estamos teniendo, X cantidad de años más tarde, estamos teniendo como un desarrollo que realmente puede ser potencial para ser una alternativa en relación a otros materiales. Y ahí también hay que revisar como cuáles son los intereses económicos de la industria en función a que esto no siguió desarrollándose durante ese tiempo. Si hubiéramos seguido desarrollando esto, hoy podríamos tener, creo yo, materiales que, o una adopción mejor de estos materiales y distribución. Acá pueden ver un poco de material. Lo que nos concentramos nosotros en sistemas materiales es tratar de expandir un poco el espectro de cómo se trabajan estos materiales y lo estamos haciendo por medio de la biodiversidad. Entonces estamos trabajando también con encontrar especies que tengan micelio de color y cómo eso puede ayudar a la adopción de este tipo de productos en el mercado, porque la parte estética es algo que es muy importante, y también la percepción en relación a estos materiales, porque cuando decís hongos ya hay como unas connotaciones que son como negativas y eso está como empezando a cambiar en función de eso. Y lo que decía antes en cuanto a la variabilidad, bueno, ¿cómo nos amigamos con la variabilidad? ¿Cómo tenemos esta cuestión y conocimiento que estamos trabajando con organismos y procesos vivos? Algo que nos pasaba a nosotros es que cuando estábamos trabajando en esta investigación le decíamos a Leo, el biólogo, que, bueno, entonces si hay hongos de color, entonces podemos mezclar los colores y hacer como nuevos colores tratando de armar como una pantonera micológica. Y bueno, y nos trajo como este paper y eso también entra en, bueno, empezar a entender las formas de comunicación científica, dónde nos tenemos que informar como diseñadores en función a estos procesos. Y lo que pasa es que los hongos son territoriales, entonces no se van a mezclar, ¿sí? Entonces todo el tiempo íbamos como ganando más información desde la parte biológica y también desde los procesos de diseño informando los procesos biológicos de lo que se daba en la ciencia. Entonces, algunas restricciones, por lo tanto, no solo reducen el número de alternativas, deben simultáneamente crear nuevas posibilidades. Yo creo que acá lo que tiene de interesante esto es como cambiar un poco el mindset, donde no es que, o sea, ahora tenemos los recursos, ahora o con las restricciones que tenemos, que no se conviertan en limitantes en el hecho de que, bueno, no lo puedo hacer porque estoy acá y no tengo tal o cual cosa. Bueno, ¿cómo con las cosas que tengo acá puedo generar nuevas posibilidades y avanzar en esos desarrollos que estoy haciendo? Y el tercero, y este es el último sobre el que voy a hablar, de materiales biobasados, que esto ya tiene que ver con materiales que tengan algún componente orgánico. En este caso hay 2 empresas, creo, que dentro de las seleccionadas están trabajando con este tipo de cosas,
que pueden ser por descartes orgánicos o por alguna materia orgánica, que es lo que basa esto, siempre en función de que el material sea lo más amigable con el entorno posible. Este es un proyecto que estamos trabajando con desechos de cáscara de huevo, con un grupo de Chile, que se llama LAPA, es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, y ahí también vuelven a estas cuestiones de la colaboración, de las redes que se generan, de las vinculaciones que podemos hacer. Esto se dio en la distancia, el proceso tenía que ver con que ellos ya habían desarrollado la receta, en este caso a estos materiales también se le habla como receta porque se pueden cocinar, la receta, y lo que me convocaron a mí es, bueno, pensemos desde mi conocimiento, desde la cerámica, cómo este material lo podemos tratar como una cerámica y cuáles serían los procesos productivos que podemos desarrollar para conformarlo. En este caso hicimos un sistemita donde podíamos tener algo que también fuera open source, de conformación, donde no tuviéramos que pensar en unas formas que había que modelar, de vuelta a este proceso isométrico de, bueno, pienso una forma, la modelo, saco el molde y esa es la pieza, sino que pudiéramos tener algo que tuviera más vinculación con procesos que fueran artesanales, pero igual que fueran replicables. Hicimos este dispositivo que lo que plantea... Otra foto. Ahí está. Lo que plantea es una serie de elementos que puedo ir variando, puedo ir replicando. Entonces esto es una media en este bastidor y estos sistemas de tensiones, que con eso puedo conformar la figura que voy a llevar a cabo. Y después con esta pasta de cáscara de huevo alginato, que es un material que se extrae de las algas pardas. Es un material, también pensando en qué recursos están en abundancia que se puedan usar. Y también pensando en la temporalidad, que no siempre estén disponibles. Bueno, y con esto conformar, y también se genera como todo un proceso artesanal de cómo se conforma esta nueva versión de cerámica, o esta, no sé si nueva, distinta, que esto todo pasa por un proceso químico que se genera cuando agregamos vinagre al final. Hay un cambio de pH que hace que se libere el calcio que tiene, o sea, que el alginato de sodio se convierte en alginato de calcio por el calcio que se libera de la cáscara de huevo en el proceso químico que se da con el vinagre. Lo interesante es que esto, de vuelta, es algo que es 100% compostable, no se están agregando ningún componente que pueda ser dañino. Y en este caso fueron exploraciones formales nada más, de ver cómo funcionaba este dispositivo, de poderlo hacer accesible a un público general y de alguna manera empoderar a las personas a crear sus propias cosas y entender o incorporar que puedo hacer algo con esos desechos, ¿sí? Que la vida o el término de eso no tiene que terminar en el momento que se consume únicamente. Y replantearse las formas de consumo y de desecho. Son algunas de las piezas. Y acá me parece que esto se vincula mucho con de alguna manera el rol en ese momento y ahora. Esto es sobre los Charles Reims, de que en su momento los contrataron por su proceso de descubrimiento y admitir que sabían poco y adoptar un enfoque en mente de principiantes para encontrar soluciones de diseño. Que de alguna manera, si lo hiciéramos únicamente con nuestro expertise, acá lo plantean como algo limitado porque ya plantearíamos una solución previamente a hacer el proceso. Con esto ya un poco cerrando, una experiencia que hicimos el año pasado y principios de este año en el Centro Cultural Recoleta, expusimos, fue como una primera exposición sobre biomateriales acá en Argentina y un poco en Latinoamérica, y esto fue un proyecto que unió esa comunidad con la que veníamos trabajando como latinoamericana de biomateriales. En este caso quisimos también hacer algo para pensar una muestra de lo que sería el futuro desde un lugar como positivo en torno a que gastamos todos los recursos, el mundo, calentamiento global, todos los problemas que vemos, pero también que hay personas que están pensando en posibilidades para poder revertir esto, para poder encontrar alternativas
entonces queríamos ponerlo en ese tono de alguna manera positivo. La muestra estuvo 5 meses, y acá también poníamos en tema estas cuestiones de los procesos biológicos. Este fue un experimento que se hizo totalmente desde la biología, sobre las interacciones y cómo estos organismos competían, como mencionamos antes. Crecimiento de micelio sectorizado y cómo puedo trabajar con las condiciones ambientales para poder dirigir estos crecimientos. Material disponible para poder hacer un intercambio de saberes, y eso también ayuda a armar la comunidad. Proyectos de divulgación y educación que avancen este tipo de desarrollos y que nos pongan más en contexto con poder hacer estos proyectos interdisciplinarios, generar los lenguajes comunes, trabajar en la cooperación. De vuelta, estas cuestiones de divulgación. Y un poco lo interesante, más allá de los proyectos de sistemas materiales, lo que fue interesante fue que armamos algo que le llamamos el archivo biomaterial, y acá convocamos a gente que estaba trabajando en torno a la biomaterialidad en Argentina y en algunos países de Latinoamérica con los que teníamos vinculación, Chile, México, había gente de Ecuador, viendo quién más hay, y distintos materiales que tenían que ver con bioplásticos, con materiales hechos a partir de hongos, con celulosas bacterianas, acá está Oda Biovajilla con su proyecto con materiales a partir de desechos, o estos platos a partir de desechos orgánicos. Y de alguna manera esto lo que planteamos es que son como unos trazos iniciales que buscan definir movimientos, descubrir trayectorias, encontrar conexión entre estas capas superpuestas de lo que se está dando, delimitan el espacio para estudiarlo, experimentar en él y diseñar proyectos para otros mundos posibles. Y creo que eso es un poco acá en palabras de Gisela Posetti, que también trabaja en el grupo, que es la editora de nuestra nueva publicación que va a salir ahora, sobre estas nuevas posibilidades. Y para cerrar, ¿cómo pasamos, retomando esta cita de Duberly del inicio, cómo tomamos esto de pasar de una era de la manufactura o estos de sistemas mecánicos a estos de sistemas orgánicos de la biología, donde el foco cambia, en vez de estar en el objeto y las cosas, en los sistemas y los comportamientos, en los valores, en vez de buscar la simplicidad, abrazar la complejidad de los problemas, abrazar la complejidad de trabajar con estos sistemas complejos. El rol del diseño, en vez de ser un experto decidiendo, es un colaborador facilitando. Empezamos a entrar como en esta cuestión más colaborativa. La construcción, en vez de ser directa, es mediada. Lo hacemos a partir, en muchos casos que vimos acá, a partir de otros organismos donde su proceso de crecimiento va a hacer que nosotros podamos tener lo que estamos buscando. Las condiciones para detenerse, en vez de casi perfecto, suficiente bueno para ahora. En vez de un resultado más determinista, uno menos predecible, esta cuestión de la variabilidad que estuvimos hablando. Y el estadio final, en vez de completado, adaptándose continuamente. Así que muchas gracias. Eso era un poco el paneo que queríamos hacer.